¿Lo tienen? Lo voy a leer aquí, en esta versión, difiere un poquito de la versión de ustedes, y pongan atención a la palabra. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que le seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos haga entender esta preciosa palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Oramos en tu nombre para que esta palabra sea esparcida, Señor, sobre este pueblo, Padre, como una preciosa semilla, Padre, y sobre una tierra fértil, Padre, que se va a reproducir al 100 por 1, Padre, que va a quedar en nosotros, va a brotar la raíz, va a brotar fruto, Señor, para que podamos ver el resultado de una fe genuina, de una fe sorprendente, de una fe, Señor, como la que tú esperas que nosotros tengamos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Para empezar, quisiera comentarles que hay 3 tipos de fe. La fe natural, que cree en todo. La fe natural, que cree en las cosas naturales de la vida, en las cosas superficiales de la vida. Es aquella fe, por ejemplo, que cuando creemos en nuestro equipo favorito, esa fe es una fe natural. La fe en Dios es aquella donde nosotros confiamos que Dios va a hacer todas las cosas, que Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Es esa fe donde nosotros estamos enfocados y sabemos que Dios es el que hace todas las cosas. La fe que salva. Esa fe, la fe que salva es la fe puesta en Jesucristo, la fe que perdona nuestros pecados. Es la fe que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, creemos que Él perdonó nuestros pecados. Esta fe es la que nosotros nos va a mantener con una relación directa y estrecha para poder ver resultados en nuestra vida espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener ese tipo de fe que nos haga crecer a través de la relación en Cristo Jesús. Y vamos a ver por qué razones, por qué circunstancias es que nosotros, lo único que nos separa del mundo es la fe puesta en Jesucristo. La fe, esa fe que salva, esa fe que perdona pecado. Ahora, nuestro problema es que nosotros en momentos difíciles de la vida, en momentos donde las circunstancias nos aprietan, donde estamos viendo que las puertas se cierran, donde estamos viendo que no hay resultados, ahí es donde falla nuestra fe. Y la razón principal, la razón por la que sucede esta situación es porque nuestra fe se ve afectada por las circunstancias, por el agobio, las situaciones que se dan allá afuera. Es tanto lo que vivimos en el mundo que nuestra fe se ve afectada por los eventos cotidianos
totalmente golpeada por tantas situaciones. Y vamos a ver a este hombre, y yo quiero que cuando estudiemos la vida del centurión, usted pueda identificarse. Pero para poder entender el centurión tenemos que saber quién era el centurión. ¿Quién era el centurión? Y este hombre, el centurión, significaba en aquel momento un soldado de alto rango. Era un hombre con una posición dentro de la milicia. Y también era un hombre que fortalecía el imperio romano de ese momento. Ese hombre tenía responsabilidades, ese hombre tenía dominio, imponía ley y mantenía el orden. Este hombre también tenía a cargo mínimo 100 soldados. O sea, estamos entendiendo lo que era aquel hombre. Aquel hombre tenía rango, aquel hombre tenía posición, aquel hombre tenía conocimiento, aquel hombre tenía autoridad, pero no tenía el conocimiento de Dios. Este hombre no tenía ningún conocimiento acerca de Dios. Pero lo sorprendente fue que aunque carecía de ese conocimiento, él aplicó algo que a nosotros muchas veces nos falta para poder entrar en el proceso de la fe, y lo vamos a ver más adelante. Él usó su conocimiento. Es sorprendente que cuando hace poco yo estoy estudiando el libro de Mateo, y cuando yo llegué aquí me detuve por muchos días y paraba y leía, porque es sorprendente que a pesar de que este hombre no tenía el conocimiento de Dios, usó su conocimiento militar, imagínense, usó su conocimiento militar acerca de la autoridad que él tenía como militar. Entonces, ese conocimiento, porque él no tenía conocimiento de Dios, él no sabía lo que era la ley, él no sabía lo que era lo que los profetas habían anunciado, él no tenía ningún conocimiento. Pero cuando él llega al punto de su necesidad, él aplica su conocimiento militar para poder hacer uso de su autoridad y así poder ejercer en ese momento de crisis una fe que no tenía conocimiento espiritual, una fe que no salvaba, una fe no puesta en Dios, pero sí una fe natural que él la pudo aplicar en ese momento a la autoridad que él tenía dentro de lo que ejercía como militar. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay muchas veces en nuestra vida que nos sentimos agobiados, y es porque no estamos haciendo uso de lo que verdaderamente, del conocimiento que nosotros tenemos. Es muy difícil decir que confiamos en Dios cuando todo va bien en la vida, ¿verdad que sí? Es muy difícil que nosotros digamos, yo estoy creyendo, cuando usted no tiene falta de nada. Pero cuando vienen momentos difíciles es cuando verdaderamente empezamos a reconocer que necesitamos creer más. Cuando vengan esos momentos, siempre va a faltar fe. Cuando vienen esos momentos de crisis, siempre nos hace falta la fe. Ponemos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, cuando verdaderamente Dios lo que quiere es que nosotros fortalezcamos nuestra fe. No hay otra cosa. Por eso él se maravilló y se sorprendió de la fe del centurión. Pero ¿qué hacer para que esto no ocurra en nuestra vida? ¿Qué podemos nosotros, cómo podemos nosotros crecer en la fe? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar ese tipo de fe que nos hace falta? Porque si aquí yo pregunto, ¿qué es lo que usted más anhelaría tener en este preciso momento? Yo les diría que muchos diríamos fe, porque con la fe nosotros movemos montañas, con la fe nosotros vamos a alcanzar muchas cosas. Entonces vamos a ver primero que la fe se desarrolla cuando confiamos plenamente en la bondad de Dios. Cuando nosotros confiamos en la bondad de Dios, y ahí está el centurión en los primeros versos, cuando él se acercó al Señor por su bondad y por la grandeza de Jesús. Él no se acercó confiando en sí mismo, él se acercó confiando en la grandeza y en la bondad del Señor. Se acercó porque él sabía que Jesucristo era alguien poderoso. No lo dice la palabra, pero por lógica podemos entender que por él ser un oficial, me imagino que le llegaban los reportes de lo que acontecía en ese momento en las calles.
Y yo creo firmemente en mi corazón que algo de lo que movió a este hombre a buscar a Jesús fueron esos mismos reportes que él recibía del testimonio de Jesús. Es que él le tuvieron que haber dicho, mira, anda un hombre en la calle que anda haciendo prodigios y milagros. Ese leve conocimiento. Por eso es que a veces yo ahorita, cuando estábamos cantando, yo decía, Señor, pero cuánto mensaje oímos y nuestro conocimiento es tan leve cuando tenemos que aplicar fe. Porque este hombre, un reporte o un anuncio, o qué sé yo, lo que a él le llegaba como información acerca de Jesús, hizo que su fe se activara. Aparte de que este hombre también estaba muy interesado en su soldado. Aparte de que este hombre era un hombre que se preocupaba por los que estaban abajo de él. Entonces este hombre se acercó, este hombre dejó por un lado su orgullo y su posición para poder acercarse al Señor a través del testimonio que él había recibido. Porque le tuvo que haber llegado información, el conocimiento pleno de los atributos de Dios. La certeza de quién es Dios es lo que afirma nuestra fe. La certeza de creer que Él es el Shaddai, que Él es Elohim, que Él es el Todopoderoso. La certeza de saber que Él es el Olam. La certeza de saber quién es Dios. Es la esencia de tu fe. No nos hemos puesto a pensar que muchas veces nuestra fe carece de fuerza porque conocemos muy poco de Dios. Y no queremos conocer más de Dios. Entonces, cuando la fuerza de nuestra fe viene, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios. Usted no pretenda tener fe si no agarra la Biblia durante la semana. No pretenda tener una fe que impacte al Señor o que Dios se maraville de su fe si usted no cree a la palabra y no busca al Señor a través de la palabra. Es la palabra la que inyecta la fe. Ayer, por un momento, mi corazón se entristeció y hasta lloré. Porque yo fui a ver mi cuenta en el banco y le digo que llora. Y me entristecí de una manera tan grande. Yo dije, Señor, pero es que esto es sorprendente. Y me entristecí. Era lo que les decía. Los eventos de la vida hacen que nuestra fe desfallezca. Pero en el momento nosotros tenemos que recapacitar, en el momento nosotros tenemos que pensar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que trae la fortaleza a nuestra vida. Es la palabra, no es lo que nosotros oímos de lo que las personas nos puedan decir. Es la firmeza en la palabra de Dios y saber que Dios va a hacer las cosas. Entonces este hombre no tenía ningún conocimiento, pero algo tuvo que haber sabido. Algo tuvo que haber sabido y ese leve conocimiento, ese leve conocimiento de la persona de Jesús lo impactó tanto que fue a buscarlo en un momento de crisis. Entonces nosotros, cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cuando sabemos quién es Dios, cuando sabemos quién es Jesús, porque la palabra del Señor dice, conoceréis allá en San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué? Del pecado o solamente de situaciones adversas. No, te hace libre para creer. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre para creer, porque no hay nada que te impida creer. Cuando tú estás determinado a creer, no hay nada que te pueda impedir creer. No hay nada. ¿Pero qué te impide creer a ti esta mañana? ¿Qué es lo que te limita a creer? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué les impide creer? ¿Qué les impide creer? La palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros tenemos que saber que no es lo que entendamos de la palabra lo que va a traer fe.
es el conocer de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Allá en 2 Corintios 3:6 dice que la mucha letra, ¿qué? Envanece, mas el Espíritu, ¿qué? Vivifica. Ok, hay mucha gente, quiero que le ponga atención a esto. Yo conozco a gente erudita de la palabra, gente que se sabe la palabra de Génesis, Apocalipsis. Y conocía a un pastor tremendo que yo solo le decía la palabra y me decía la cita y me recitaba el capítulo completo. Ahora, hay mucha gente erudita en la palabra. Hay mucha gente que conoce la palabra. Hay mucha gente que comprende la palabra, pero no conoce a Dios. Y hay mucha gente que quiere conocer de Dios, pero no quiere aplicar la palabra porque no la quiere leer. Entonces nosotros tenemos que saber que no es el saber la palabra lo que te va a ayudar a tener fe. El conocer a Dios te hace crecer en fe. Entonces este hombre se acercó al Señor, pero se acercó reconociendo la bondad, la majestad, el poderío y el señorío de Jesucristo. Cuando tú te acercas a Dios, por eso es que el Padre Nuestro, si usted lee el Padre Nuestro, es un perfil para llevar una oración eficaz de fe. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Venga tu reino. Fíjese que le da toda la honra y toda la gloria, ¿a quién? A Dios. Usted tiene que empezar su oración reconociendo la bondad, la grandeza, reconociendo los atributos de Dios. Señor, tú eres grande. Padre, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso me gustó lo que dijo el pastor. ¿A quién vamos a orar? A Jesús. Es como que digamos a Carlos, a Juan, a Pedro. No, vamos a adorar al Rey de reyes y Señor de señores, aquel que todo lo puede, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que es poderoso. Es que cuando tú entras en oración y empiezas declarando el poderío, el señorío de Dios en tu vida, entonces las cosas cambian. Y este hombre entró a pedirle al Señor reconociendo la bondad, la grandeza, pero también reconociendo que él no merecía que el Señor llegara a su casa. Entonces, para poder tener fe, el punto número 1, para poder desarrollar una fe que impacte a Dios, tienes que reconocer la bondad y la grandeza, atributos, poderío, señorío de Dios en tu vida. Lo tienes que hacer. No pretendas tener una oración donde tú no vas a reconocer a Dios con todos sus atributos, porque el Señor merece la honra y la gloria. Él es Rey de reyes y Señor de señores, y no hay otro Dios como Él. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor. Si usted quiere pensar que es muy formal, mi hermano, al Señor se le respeta. Y la oración usted tiene que saber darle la honra y la gloria a Dios. Darle la honra y la gloria a Dios. No podemos dejar de darle la honra y la gloria a Dios. Punto número 2. La fe se desarrolla cuando nos acercamos humildemente y no demandamos. La fe se desarrolla cuando nos acercamos reconociendo atributos, poderío y grandeza. La fe se desarrolla cuando nos acercamos humildemente y no demandamos. Hoy día existe la teología de la demanda, que por ser hijo de Dios o por ser hijo de un rey, usted tiene que vivir como rey. Esa es la teología de la demanda. Demando porque como tú eres rey, como tú eres esto, yo tengo que también vivir igual. Eso no le va a funcionar. Esa demanda, esa teología de la demanda no es algo de lo que se habla en la palabra de Dios.
La palabra del Señor dice que el que se humilla será exaltado. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y clamare, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Toda la palabra de Dios demanda un estado de humillación a la hora de acercarnos a la presencia de Dios. No hay ningún verso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde usted pueda ver a un siervo de Dios acercándose a él demandando. Todo el mundo se acercó humillado ante la presencia de Dios. Porque Dios, dice la palabra del Señor, que Él tiene al humilde de cerca y al altivo lo ve de lejos. Entonces, cuando nosotros entramos y reconocemos que esta teología de la demanda no nos va a ayudar para nuestro crecimiento, tenemos que optar por la teología de la humildad y reconocer que Dios se agrada de un corazón humilde. El no tener claro el concepto de la humildad en nuestros corazones es lo que nos hace muchas veces no ver la mano de Dios en nuestra vida. El no tener claro el concepto de bajo autoridad y tener autoridad, que lo voy a explicar claramente, que fue lo que más me impactó de este verso. El no tener claro este concepto. El verso 8 dice: Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Este hombre llegó al Señor humildemente. No soy digno. ¿Cree usted que nosotros somos dignos de todo lo que Dios nos da? No hemos entendido que no merecíamos esto. Para nosotros no era esto, mis hermanos. No, y Pablo lo habla tan claro que nos pone el ejemplo de haber sido injertados en la rama. Nos pone el ejemplo de que nosotros no pertenecíamos, mas sin embargo, por gracia y misericordia es que estamos aquí. Y pedimos, nuestro mayor problema es que pedimos lo que no necesitamos, pensando que lo merecemos. Ahí está el problema, y Santiago lo habla tan claro que dice: ustedes piden para satisfacer sus propios deleites. Entonces pedimos lo que no necesitamos pensando que lo merecemos. Porque verdaderamente la fe no opera en lo que no necesitas. Menos pensando que lo mereces. La fe no opera. Es que a veces nos han enseñado que la fe es solo declarar. No, la fe no es declarar, la fe es convicción. Y la teología de la declaración que se mueve hoy día en el cuerpo cristiano es solo declarar y ya. Las dos van de la mano. Las dos van de la mano. Pero es más convicción de saber en quién estoy creyendo. Cuando tú tienes convicción, tu fe va a crecer porque hay un conocimiento pleno de lo profundo que es la fe puesta en Jesucristo. No es repetición, es convicción aplicada a un decir, a un declarar la promesa de Dios. Y a veces yo he oído mucho que hoy solo es declarar, pero no se menciona ni una promesa que avale tu petición. Yo declaro que estoy sana. No, declaro porque la palabra de Dios lo dice. Entonces la fe opera tanto en hablar como en la convicción que tengas. Pero el enemigo ha querido enredar y está quitándole partes a lo que verdaderamente hace que tú seas un hijo de Dios efectivo. Entonces a veces solo recibimos una parte de lo que es una fe efectiva. Con frecuencia nosotros pensamos
que no vamos a poder desarrollar una fe. Y a veces no nos damos el tiempo de pensar que nosotros no merecíamos tener las promesas tan grandes que tenemos de parte de Dios. No nos hemos puesto a pensar que no lo merecíamos. Dios sabe lo que necesitas y lo que mereces. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro que Dios sabe lo que necesitas y lo que mereces. Muchas veces no nos damos cuenta que hemos recibido tanto de parte de Dios. Imagínense cuánto, todo lo que usted recibe es porque el Señor dice, te lo mereces, te lo mereces. ¿Qué dice la palabra del Señor? Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios sabe lo que necesitas y lo que mereces. Dios lo sabe. El centurión confesó que no era merecedor de que él entrara a su casa. El centurión lo dijo, Señor, yo no soy digno. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Ahora, él solo le estaba diciendo, tan solo tú pronúnciala, porque él es el Dios soberano. Pero nosotros no solo podemos pronunciar, nosotros tenemos que tener convicción para poder pronunciar. Y este hombre reconoció que no merecía que él entrara a su casa. Y así nosotros debemos de reconocer que para desarrollar una fe grande, no merecemos la bondad de Dios. Porque para nosotros no era esta promesa. Es por la multitud de sus misericordias. Es por la multitud de sus misericordias que nosotros estamos aquí presentes esta mañana. Es por esta verdad tan gloriosa que no la merecíamos, que hoy usted está escuchando. Pero no es porque lo mereciéramos. Nosotros no merecíamos la salvación, no nos correspondía. Pero la palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y a todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Se te dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamado, pero ni la salvación, ni la verdad, ni las misericordias nos correspondían, ni el amor de Dios. Mas sin embargo tenemos las misericordias, tenemos la verdad, tenemos la salvación y tenemos el amor. ¿Sí o no, mis hermanos? Usted tiene todo el paquete completo. No merecíamos todo lo que ahora tenemos por medio de Jesús. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que todo lo que merecíamos, lo que no merecíamos, ahora lo tenemos, pero tenemos que seguirnos sintiendo inmerecedores. Téngalo por seguro que cuando usted se acerca al Señor, sintiéndose inmerecedor y decir, Señor, yo no soy digno, Padre, pero sé que por misericordia Dios lo voy a recibir. Yo sé que por misericordia tú lo vas a declarar en el reino de los cielos y va a ser hecho aquí, porque tú lo vas a declarar y porque yo lo creo y porque yo lo confieso y porque yo lo afirmo en el nombre de Jesús. Pero tiene que haber una convicción en su vida. Cuando nosotros hablamos de fe, fe es aquello que te va a llevar a ver lo sobrenatural en tu vida. Cuando nosotros estamos hablando de que hay que conocer a Dios, es porque conociendo a Dios tu fe va a sobresalir. Cuando estamos hablando de entrar humildemente a la presencia de Dios, es porque Dios no quiere que tú le demandes. Él quiere que tú tengas la convicción de que vas a recibir. Tú tienes que tener la convicción firme, firme, aunque todo sea contrario, aunque las cosas estén viéndose negras, aunque no haya luz en tu túnel, tú tienes que creer que Dios va a obrar poderosamente. Tienes que reconocerlo. La semana pasada hablamos de cómo las emociones
emociones pueden afectar nuestra fe. Y hablamos de que es importante que nosotros aprendamos a despojarnos, porque no nos va a favorecer para nuestra fe. Y este hombre nos da un ejemplo de acercarnos teniendo un conocimiento, sintiéndose humilde pero no merecedor. Y otra de la parte 3 de ese mensaje es que la fe se desarrolla cuando entendemos el fluir de la autoridad. Nuestra fe se va a desarrollar primero cuando conocemos la grandeza y la bondad de Dios. Segundo, cuando nos acercamos humildemente, reconociendo que no merecemos. Tercero, cuando reconocemos, entendemos el fluir de la autoridad en nuestra vida. Y el verso 9 dice: lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Y aquí quiero que nos entienda bien este punto, porque mire, esto es lo glorioso de la historia del centurión. La fe se va a desarrollar cuando usted conoce el fluir de la autoridad en su vida. Este líder, ¿qué era lo que ejercía? Autoridad. La semana pasada, cuando oramos, entramos con autoridad al reino de los cielos. Dijimos que íbamos a andar bajo esa dimensión del reino de los cielos. Y lo que demanda andar en esa dimensión es la autoridad. Entonces, quiero que entienda bien, porque el verso 9 dice lo sé y el verso 10 dice solo tengo. Cuando en el verso 10 dice lo sé, es bajo autoridad. Tenía un conocimiento de que él estaba bajo autoridad. Y el verso 10 dice solo tengo que decir, era con autoridad. Para ejercer la fe, tenemos que tener estos dos tipos de autoridad. Una autoridad suprema y una autoridad delegada. Si usted quiere que su fe trascienda, usted tiene que saber que usted está bajo la autoridad de Dios. Pero para que usted reconozca que está bajo la autoridad de Dios, usted tiene que conocer quién está arriba de usted, ¿sí o no? Y cuando usted